Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, gracias a Jesús y a todo el equipo del Instituto Cervantes por acogernos en el marco de la Semana del Día de la Mujer, por decirlo de una manera llana y comprensible, destruir parte de la leyenda negra que existe sobre el teatro clásico español del siglo XX, que ha sido contado de una manera, en muchos casos, reduccionista, y que no cuenta de una manera adecuada el milagro estético, artístico y sociológico que supuso la industria teatral de los corrales de comedias en el siglo XVII y también en el siglo XVI. Dicho esto, me encantaría que esto no sea un monólogo o un diálogo a dos y que ustedes se sientan... Va a ser una charla poco académica, vamos a hablar de los datos, pero vamos a intentar sobre todo construir un relato conceptual, filosófico de qué pasó allá y qué nos podemos quedar de aquella experiencia teatral y por qué una vez más los españoles hemos sido tan torpes contando nuestra propia historia y hemos dejado que otros contaran historias mucho más hermosas siendo menos hermosas en los datos objetivos. Y el tema de las mujeres va a estar en el centro de todo el discurso. Les pongo un dato para comenzar. En esa Europa que nos han contado de las liberales Francia, Inglaterra y la represora y contrarreformista España, en los corrales de comedias de España las mujeres actuaban, las mujeres dirigían, las mujeres escribían, como vamos a ver, las mujeres eran empresarias teatrales y pagaban los salarios a las compañías, frente a una Inglaterra o una Francia donde había una prohibición expresa de actuar por parte de las mujeres. Seguramente ustedes, algunos lo sabrán, Shakespeare estrenó todas sus obras teatrales con hombres haciendo los papeles de mujer. Romeo y Julieta se hizo con un señor haciendo de Julieta. Hamlet se estrenó con un señor carnicero, para más señas, y bastante generoso de carnes, haciendo Ofelia, que ahora siempre parece como que es una chiquita famélica y anoréxica. No. El estreno, las condiciones de representación del estreno fueron esas. Y fueron porque las mujeres tenían explícitamente prohibido pisar el tablado de los escenarios isabelinos. Digo porque ese es un dato relevante que empieza a desmontar parte de lo que a mí me gusta llamar la leyenda negra teatral. La idea de que el constructo del siglo de oro es un invento de la monarquía, es un invento de los Habsburgo, especialmente en la época final de Felipe IV, para transmitir unos valores. Y parte de lo que desmonta también esa teoría es que los corrales de comedias suponen la primera experiencia en la historia del teatro, en la historia universal del teatro, en el que un acto masivo teatral, una industria real de la que viven cientos y cientos de actores en todo el país, no depende de la voluntad propagandística de un emperador, como en Roma, de un obispo, como en la Edad Media, o de un monarca. Los monarcas hacían teatro y hacían teatro en el palacio, pero el teatro que se hacía en los corrales de comedias lo pagaba el público. Y tenía un fin absolutamente, tenía un concepto absolutamente democratizante, porque allí estaba representada toda la sociedad. De hecho, esa es otra de las cosas que nunca valoramos sociológicamente, que tiene un valor enorme, y es que era el único lugar en la sociedad en el que convivían hombres y mujeres y diferentes extractos sociales de una manera armónica, encima del tablado y abajo. Porque no iban a las mismas iglesias, porque no coincidían en las mismas plazas ni en las mismas calles. El único lugar en el que se podía hablar a la sociedad en su conjunto eran y digo a la sociedad en su conjunto porque había artesanos, porque había mosqueteros, porque había nobles, porque estaba el clero, porque la monarquía a veces iba a los corrales de comedias, porque había hombres y mujeres. Eran los corrales de comedias. El único lugar en el que un bufón le podía decir a un rey ciertas cosas que en la calle no le podía decir, o que una mujer le podía decir a un hombre ciertas cosas, cuando Lucrecia en Fuenteovejuna le dice a ese pueblo que son una mierda y que no han tenido el coraje de defender a una mujer que estaba siendo agredida, lo que dice Lucrecia en el escenario no era legal en la calle. De manera que, digo esto porque me gustaría que pensáramos
en el teatro, y en el teatro de ese tiempo, y para mí es una lección de vida, y yo intento que eso sea un espejo en el que me miro constantemente en mi vida y en mi quehacer teatral. En los corrales de comedias del siglo XVII se imaginó una sociedad que no existía en la calle y que tardó siglos en llegar. Y hoy que pasan muchas cosas en el mundo y que toca reflexionar sobre qué teatro hacemos y para qué hacemos el teatro, yo siempre entiendo que el siglo de oro no es un pasado lejano. Como dice Juan Mayorga, el pasado no está atrás, sino que está dentro. Es una manera muy hermosa con la que Juan cuenta cuál es nuestro vínculo con el pasado. El pasado no es una cosa que hemos dejado allá, es una cosa que hemos interiorizado y que hemos hecho nuestra. Y el siglo de oro es un momento tremendamente emblemático, que representa muy bien la sociedad de su tiempo, que representa muy bien el mestizaje, que representa muy bien, lo digo en el mejor sentido de la palabra, lo mestizo y lo impuro de la sociedad hispánica del momento, frente a la pureza anglosajona o francesa. Y hoy en día, que está tan de moda lo mezclado, lo mestizo y lo impuro, creo que lo estamos haciendo muy mal desde España y lo estamos vendiendo muy mal. Una idea que es tan absolutamente progresista, contemporánea, posmoderna, no lo somos capaces de contar, porque si lo contáramos bien, estarían haciendo comedias del siglo de oro en todas partes, y sin embargo no. Sin embargo, pues nos siguen comiendo la tostada Shakespeare y Molière. Pongo un ejemplo. Con Anacris hicimos en Portugal Perro del Hortelano, uno de los probablemente 10 textos más hechos del siglo de oro, y tuvimos que encargarle a un poeta muy ilustre, fallecido el año pasado, un gran premio nacional de poesía portugués, Nuno Giudice, una traducción en verso del Perro del Hortelano, porque no existía traducción en verso al portugués, cuando hay 10 traducciones de Coriolano, hay 6 traducciones de Troilo y Crésida, que son textos objetivamente mucho menores. Pero ha habido una dificultad para contar el mensaje, y yo creo que en eso la buena voluntad de algunos historiadores del siglo XIX, digo buena voluntad porque soy buenista y quiero pensar que se hizo con buena voluntad, pero acotó mucho el canon, hizo que la transmisión, que lo que nos llegó de lo que pasaba del siglo XVII a lo que hemos leído todos en la escuela, pasó por un embudo muy estrecho, pasó por un cedazo en el que se descartó mucho, y lo que nos llegó es representativo de un sesgo ideológico. Esencialmente quienes hacían la historia, hasta hace muy poco, y en muchos casos sigue siendo así, pues eran hombres blancos, europeos, en el caso del siglo de oro, heterosexuales y mayoritariamente curas. Ese era el espectro del siglo de oro, y cuando todos estudiamos en la escuela la trilogía del siglo de oro, que son Lope de Vega, Tirso y Calderón, ¿verdad? Pues curiosamente son 3 hombres blancos, castellanos. Descartamos que había un teatro en valenciano, que había un teatro en galego en el siglo de oro. No lo sabemos, no nos ha llegado. Desconocemos profundamente eso. Cuando yo estaba en el Festival de Almagro y empezamos a hacer comunidades autónomas invitadas para enriquecer y hacer un siglo de oro más amplio, pues todo el mundo se quedó muy sorprendido de que en el año 1583 en Galicia se escribiera un texto que es A contenda dos labradores do Río Miño, escrita parte en portugués, parte en gallego y parte en castellano. Eso ya es tremendamente moderno, pero no solo es moderna la forma y el lenguaje, es modernísima la temática. Es una obra que habla sobre los derechos de pesca del río Miño y sobre la jurisdicción de las aguas y quién tiene derecho a pescar. Entonces portugueses y gallegos se ponen de acuerdo en que un día pescan unos y otro día pescan otros, y como pues, no ha cambiado tanto la historia en estos 5 siglos, al final llega un hidalgo, llega un aristócrata y dice que a él la ley le importa un bledo, que le va a pescar todos los días y que le dan igual gallegos y portugueses, y entonces el conflicto una vez más es social y no territorial. Pero fíjense la modernidad temática de esa obra, que no voy a preguntar porque doy por hecho que nadie ha leído A contenda dos labradores do Río Miño, y tampoco habrán leído teatro en valenciano, que se escribía en el siglo XVI, y tampoco habrán oído hablar de autores moriscos o autores sefardíes, que estrenaron con gran éxito en los corrales de comedias. Menéndez Pelayo y la generación del XIX que construye la historiografía del siglo de oro, vuelvo a decir,
con buena voluntad, en una sociedad en la que el 95% de la población es analfabeta, consideran que tienen que hacer una selección para que el acceso de esa masa a la cultura sea los highlights, sea lo mejor. Y deciden que lo mejor, curiosamente, son 3 hombres blancos, castellanos, heterosexuales y curas, que son Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón. También en eso ha cambiado la historiografía. Ahora hemos descubierto, siglos después, ya supuestamente con aparato científico que lo garantiza, que ese burlador de Sevilla, que primero decían que era de Tirso, luego se lo atribuían a Tirso con dudas, los estudiosos ahora dicen que sin ningún género de dudas es un texto de Andrés de Claramonte, que ha resultado ser el tapado del Siglo de Oro. Resultaba ser un autor de segunda, y resulta que ahora hay comedias de Lope que aparecen que eran de Claramonte, pues resulta que era alguien a quien le robaban. Tengan en cuenta que no existía el copyright, y que en el Siglo de Oro, que era una manifestación eminentemente oral, los textos que nos han llegado ha sido una plasmación posterior, pero era oral. De hecho existía una figura que eran los memoriones, que eran gentes que iban a los teatros a escuchar la comedia y luego la transcribían. Claro, la transcribían mal porque se acordaban de la mitad, y entonces luego Lope y Calderón publican sus obras no para ganar dinero vendiendo libros, no era un fenómeno masivo la compra de libros, sino por una cuestión de dignidad, porque a Lope le llegaba un libro y le decían comedia de Lope de Vega, y lo leía, la mitad de los versos no eran suyos, era lo que se acordaba ese señor que había ido un día a ver la comedia y lo había transcrito, y entonces escriben y publican para que quede constancia. Pero en ese filtraje que se hace en el 19, pues nos llega que el Siglo de Oro es una experiencia, vuelvo a decir, esencialmente escrita por hombres blancos, heterosexuales y curas, y castellanos, y que esencialmente aborda la temática del honor, y la temática propagandística de lo que la monarquía quería que fueran los grandes valores patrios. También en eso es mentira, porque es inclasificable. Uno de los problemas que tenemos, mañana que hablaremos de Zarzuela también, en nuestro acervo cultural, Jesús lo ha dicho muy bien. A mí me gusta cambiar 2 conceptos de lo que antes hablábamos del Siglo de Oro español. A mí me gusta hablar de los siglos de oro, porque son el 16 y el 17, y porque además son heterodoxos, hay muchos siglos de oro. Hoy vamos a hablar del de las mujeres, pero también podríamos hablar del de otras visiones religiosas, de esta descentralización idiomática. Hay muchos siglos de oro más allá del que se nos contó dogmáticamente, pero además a mí me gusta hablar del Siglo de Oro en español, que no es un fenómeno españolista desde el punto de vista de la centralización del pensamiento. Si yo les hablo de 3 autoras de las que vamos a hablar hoy en día, en esta charla, como Ángela de Acevedo, que nace en Portugal y escribe en español, o como Ana Caromayén, que nace en el seno de una familia morisca y es adoptada después por una cristiana, y escribe Siglo de Oro en español, o Sor Juana Inés de la Cruz, que nace en México y crece hablando español y náhuatl, pues entenderán que ese fenómeno del hombre blanco castellano, no digo que es residual, pero es incompleto a la hora de contar lo que fue nuestro Siglo de Oro. Nuestro Siglo de Oro fue una realidad mucho más compleja, fue una realidad sociológicamente bullente, como les decía, fue un ejemplo de un lugar en el que esa sociedad se estaba cuestionando a sí misma ciertos elementos. No podemos hablar de género, porque no, aunque haya obras que tienen planteamientos feministas y sobre todo obras de autoras que los tienen, pero no, sería exagerado decir eso, pero sí otros modelos, por ejemplo eso. Toma una obra como El amor al uso de Antonio de Solís y rompe todos los conceptos del honor. Se puede trampear, se puede engañar, se puede mentir, se puede falsear, todo sirve si quiere uno conquistar a una chica o conquistar a un chico. Es decir, había un canon extensísimo. Los estudiosos dudan si son 15.000, 17.000, 19.000, 14.000 textos que conservamos del Siglo de Oro. Es verdad que muchos de esos son inmontables hoy en día, porque cada convento, cada monasterio hacía teatro el día del Corpus, el día entonces era un teatro de consumo interno. No vamos a hacer la loa al Santísimo Sacramento. Es muy difícil montarla ahora. ¿Para quién? ¿Para qué público? Era teatro que se hacía para la monjita de ese día y una vez hecho desaparecía. Pero tenemos entre 15 y 20.000 textos frente al canon del teatro isabelino, que son 92, 95, sumando las obras completas de Shakespeare, de Marlowe, de Johnson, de Keats. Todo eso sumado
da algo menos que un centenar de piezas teatrales. Nosotros tenemos docenas de miles. Digo eso también porque eso, que es una gran riqueza y que nos enorgullece, porque en cantidad, en calidad y en diversidad plantea un tipo de escritura tremendamente poliédrico. ¿Cómo se conserva ese patrimonio? ¿Cómo se transmite oralmente? ¿Cómo se ve en los teatros algo representativo de algo tan grande? Nos pasa algo parecido con la zarzuela y con los miles de teatros que hacemos. Yo que hago zarzuela por todo el mundo, siempre la primera sorpresa de la gente es: oiga, pero es que creíamos que la zarzuela era como la opereta vienesa, que era hablado y cantado y que se restringía a una época y a un contexto, y que, pues, que en la segunda mitad del 19 y principios del 20 los Strauss y Lear y 4 más pues escribieron. No, es que es como la ópera, es que hay en el 16, hay en el 17, hay zarzuela grande y zarzuela chica, hay zarzuela cómica y zarzuela dramática, hay opereta también escrita en español, hay ópera grande, hay ópera chica como la de Sorozábal. Tenemos unas formas populares arcaicas en los escenarios españoles tremendamente ricas y tremendamente variadas, y eso no es casual. Eso tiene que ver también, vuelvo al tema sociológico, porque creo que es muy interesante y que muchas veces lo hemos soslayado, lo hemos dejado de lado y está en el centro del discurso. La naturaleza hispánica en ese momento era profundamente mestiza y compleja. Y eso está en todo. Y eso además, ese mestizaje no solo afecta a lo artístico, sino que afecta a lo histórico y que afecta a ciertas cosas. Cuando Cortés llega a México, inmediatamente entra en relación, en todo tipo de relación, también en la afectiva, también en la sexual, con la comunidad mexicana, pues tiene que ver en parte porque pues se sabe, Cortés se sabe impuro, se sabe mestizo, se sabe mezclado, aunque había la obsesión de la pureza de sangre castellana, todo el mundo sabía que sefarditas, que moriscos, y de hecho pues todos se inventaban cosas para poder parecer. Los portugueses inventan la lleira, que es un chorizo hecho con pavo para que los judíos puedan mostrar en la calle que comen chorizo y parezcan cristianos y no se les persiga, pero están comiendo un chorizo que ellos pueden permitirse dentro de su marco religioso. Es que desligar los contenidos artísticos de los elementos sociológicos es imposible, y de eso vamos a intentar también hablar hoy un poco. Pero Cortés se casa con la Malinche y nombra heredero a Martín Cortés, mientras que, pues, con todo el cariño, los anglosajones, a los ultraconservadores puritanos del Mayflower, a los que pues tienen que despedir porque ya no los soportan más, porque son unos ultras, y los mandan allá, quitando el que se va con Pocahontas. Díganme uno más que se haya mezclado su sangre con sangre india, díganmelo ustedes, y díganme, porque yo les he hablado ahora de una morisca, de una portuguesa y de una mexicana que estrenan en los mismos corrales de comedias que Lope y que Calderón, y con el mismo éxito que Lope y que Calderón. Y yo hago siempre esta pregunta por el mundo entero porque me divierte mucho, como en el 1, 2, 3, por 10 euros, nombres de autores dramáticos nacidos en la América anglosajona que estrenaran en el West End, que estrenaran en los teatros de Londres en el siglo XVI, o en el XVII, o en el XVIII, o en el 19, y autoras. Hay una autora, Mary Pierce, que escribe en el siglo XVII y que conservamos algún texto, pero es la excepción. Y lo de los nativos americanos, olvidémonos, hasta los movimientos sociales del inicio del siglo XX. Sor Juana edita sus obras y se publican en vida de ella muere en el año 1691, y 2 años antes, en el año 1689, en Madrid y en Sevilla, en imprentas tremendamente importantes, se han estampado las obras de Sor Juana Inés de la Cruz. En parte porque también había una comunidad de mujeres editoras. El título que hemos puesto a esta charla es Tan sabia como valerosa, que es una exposición que organizó hace años el Instituto Cervantes, reivindicando y mostrando no solo las obras que habían escrito mujeres, sino las obras que editaron esas mujeres. De manera que ven que el marco en el que estamos es un marco que se sale del marco, nunca mejor dicho. Es un marco que va más allá de los límites que habíamos
estudiado o que nos habían contado, y eso afecta a todo. No se preocupe que no voy a estar hablando yo todo el tiempo y pronto vamos a empezar a oír versos de esas mujeres y va a ser la cosa un poco más amena y divertida, pero creo que es importante enmarcar, nunca mejor dicho, este contexto. No solo tenemos esas 18.000 obras, por encontrar un número posible frente a las 95 del canon anglosajón, sino que cada obra de esas 18.000, al menos miles de las mejores obras, en una sola de esas obras hay más variedad rítmica, estrófica y musical y sonora que en toda la producción anglosajona. Si uno toma el teatro shakespeariano, se hace siempre con el mismo ritmo sonoro, que llaman ellos el pentámetro yámbico. Ellos miden en pies y no en versos, ta-ta, 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 ta-ta. Voy empezando con cosas musicales, que vamos a hablar mucho de música en el fin de semana cuando hablemos de verso y cuando hablemos de zarzuela, porque son formas que no se hacían para leerse, sino para escucharse. Lope lo dice muy bien. Lope dice, en el final del Arte Nuevo de hacer comedias, dice: oye atento y del arte no disputes, que en la comedia, cuando habla de comedia, habla de la comedia nueva, de cualquier obra, sea cómica o dramática, oye atento y del arte no disputes, que en la comedia se hallará de modo que oyéndola se pueda saber todo. Todo, ¿eh? Que los españoles somos un poco exageradamente categóricos en esto, que usamos lo totalitario indiscriminadamente, ¿eh? Lope no dice que se pueda saber mucho o casi todo, no, todo. Es decir, que oyendo tú sabes quién es el personaje, dónde ha nacido, si es de día o de noche, si lleva falda o pantalón, si está en un castillo. Teatro para ciegos. Yo que trabajo mucho con el tema de la teatralización con personas con discapacidad, siempre le digo a la gente de la Organización Nacional de Ciegos: oigan, si es que ustedes no tienen nada que inventar, si es que en el 17 ya se hacía así. Que oyéndolo se pueda saber todo. El radiodrama lo inventó Lope, ya estaba. Era un teatro eminentemente sonoro porque no había además mecanismos de producción, no había grandes escenografías, no había grande aparataje, entonces el espectador se imaginaba todo y se usaba, hasta hace bien poco, se usaba el concepto de ir a escuchar la comedia, a oír la comedia. Esa es una de las dificultades que nos encontramos hoy en día en un mundo tan eminentemente visual, y en el que la tiranía de lo visual en la publicidad, en el cine, en la televisión es tan atronador, frente a un mundo en el que todo era sonoro y todo era la estimulación del oído, y que a través del oído la imaginación del espectador lo construía todo. Y de hecho hay autorreferencias de eso, hay una cosa muy bonita, por ejemplo, en La hija del aire de Calderón, que cuando, perdón que me voy divago, pero luego intento regresar, a lo mejor lo consigo. Pero es que es muy hermoso, esos dos versos son muy hermosos y no me puedo contener. Cuando capturan a Semíramis, que como Segismundo ha crecido en un castillo abandonada porque hay una profecía que dice que va a ser muy mala, igual que Segismundo. Semíramis es una especie de Segismundo femenino. A Calderón le sale una obra perfecta con 30 años y se pasa el resto de su vida intentando con carpintería hacer la misma obra sin conseguirlo, pero lo intenta y hace grandes obras, como La hija del aire. Cuando capturan a Semíramis y se enamoran de ella todos en Babilonia, y la llevan a ver una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, se los enseñan a una mujer que ha crecido en el monte entre las fieras, que no ha tenido ninguna educación, igual que Segismundo, y digo porque también la feminidad en el siglo de oro no solo está en las obras escritas por mujeres, está en personajes femeninos de una enorme trascendencia, como por ejemplo el caso de Semíramis. Otra cosa es que a lo largo de la historia hayamos sido injustos y a una mujer que ambiciona el poder para sembrar la paz en un pueblo enfrentado la consideramos una perra del mal y una ambiciosa, y a un hombre que hace exactamente lo mismo lo consideramos un buen gobernante. Esa ha sido la lectura histórica que se ha hecho de las exactamente iguales conductas. Lo haya escrito un hombre o lo haya escrito una mujer, pero cuando llevan a Semíramis y el gobernador de Babilonia para seducirlo le dice: mira, te he construido esto, los jardines colgantes, y ella mira y dice... y todos se quedan un poco... yo me lo había imaginado mejor, ¿eh? Pero no ves los muros, las pinturas y tal. Pues es que yo había imaginado los muros mejores, las pinturas más ricas, todo. Pero si tú has crecido en el monte con las fieras, y es una cosa hermosísima que tiene que ver con esta capacidad evocativa y de la imaginación del espectador en el siglo de oro. Pues Semíramis dice: no, nada me impresiona. Y dice que como pude ver poco,
pude imaginarme mucho. Ese es el siglo de oro. Hoy vamos a ver muchos ejemplos escritos por mujeres, pero que plantea esa idea siempre paradójica, esa idea del tenebrismo pictórico. Cuando nosotros vemos un cuadro de Rivera o un cuadro de ciertas épocas de Valdés Leal o ciertas cosas de Velázquez y vemos el blanco y el negro y vemos lo que también nos han vendido que solo hacía Caravaggio, pero que en España se hacía habitualmente en nuestra pintura, lo que hay es ese contraste entre la luz y la sombra. Ese contraste es hielo abrasador, es fuego helado, dice Quevedo. Ya. En el primer verso, en el primer endecasílabo, ya hay dos paradojas completas, dos oxímorons. ¿Cómo va a ser el hielo abrasador? ¿Y cómo va a ser el fuego helado? Es hielo abrasador, es fuego helado. Es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, te da un ictus, ¿no? Si intentas entender todas esas paradojas en cada verso, o sea, te acaba dando un fruqui, porque es tremendamente exigente el marco conceptual. Pero hoy vamos a ver cómo ese marco conceptual está igual en las autoras, y en muchos casos mejorado. Sor Juana es un ejemplo de una autora que cuando hace parodia en el sentido imitativo, no solo risible, sino que imita los modelos de obras de autores varones, los mejora. Por ejemplo, casi nadie sabe que una obra de las más famosas escrita por una mujer en el siglo de oro, por Sor Juana, que es Los empeños de una casa, tuve el honor de montarla en Almagro hace 24 años, cuando en Almagro no había nunca obras de mujeres. Ahora ya hemos conseguido entre todos generar un canon en el que hay una presencia, pero hace 24 años que tuve el honor de montar Los empeños de una casa. Casi nadie sabe que Los empeños de una casa de Sor Juana, que es una comedia hoy en día conocida, es una imitación paródica, mejorada, mucho mejor del original, de una comedia de Calderón de la Barca que se titula Los empeños de un acaso. Efectivamente, veo que alguien sí la conoce. Los empeños de una casa pasa en Toledo, igual que Los empeños de un acaso, personajes que se llaman igual, situaciones muy parecidas, la idea del amante que secuestra a la amada para luego llevarla a su casa y allí poder seducirla, pero la de Sor Juana ha sobrevivido y la de Calderón yo no la he visto nunca y creo que nadie la ha visto nunca, porque tenía esa capacidad, hoy lo vamos a ver en el ejemplo de un soneto, de imitar mejorando los originales. De manera que, como primera idea, tenemos esta destrucción de la leyenda negra de que el teatro del siglo de oro era una cosa unívoca, unidireccional, hecha por un núcleo muy pequeño y muy igual, y con un marco ideológico único. No es verdad. El siglo de oro era representativo de una sociedad en la que además, acabo esa idea y escuchamos los primeros versos, dice antes, los ingleses hacen el pentámetro yámbico. Ven que voy, parece que no vuelvo, pero luego vuelvo. Ta-ta, 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 ta-ta. To be or not to be, that is the question. Ta-ta, 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 ta-ta. Sílaba corta, larga, átona tónica. To be or not to be, that is the question. Cuando se habla de amor, en Romeo y Julieta hay pentámetros yámbicos. Cuando se habla de ambición y de asesinatos en Macbeth, hay pentámetros yámbicos. Cuando se habla de locura y de imaginación en La Tempestad, hay pentámetros yámbicos. Siempre es igual. Eso ha favorecido mucho la difusión del teatro británico porque es mucho más fácil de traducir. La rima es más sencilla, no hay rima consonante, el ritmo es siempre igual, no suena diferente cuando los personajes hablan de amor que cuando hablan de... En nuestro siglo de oro, cualquier obra que tomemos de Ana Caro Mayén, de Sor Juana, de Ángela de Acevedo, o de Calderón, o de Claramonte, en una obra sola, hay más variedad rítmica y estrófica que en todo el teatro isabelino. Por echar el ejemplo paradigmático, La vida es sueño. La vida es sueño empieza en silbas pareadas, una estrofa anisosilábica caótica. Hipogrifo violento que corriste pareja con el viento, don de rayos sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural, al confuso laberinto de estas desnudas peñas, te desbocas, te arrastras y despeñas. Para transmitir caos usamos una estrofa caótica en la que ni siquiera coincide el número de sílabas. Hay estrofas de 7 y versos de 7 y versos de 11. Y una vez más, la paradoja formidable, hay un tipo que está en una gruta, ya todas las paradojas, aquella caduca exhalación, pálida estrella, hace más luminosa la oscura habitación con luz dudosa. O sea, ¿es oscura o es clara? Un vivo cadáver sepultado.
doble mortal, ¿no? O sea, el cadáver está vivo, pero lo han sepultado. Y un compendio de hombre y fiera, dicen que es Segismundo. Y cuando todo el mundo espera que el que ha sido criado en el campo con las fieras no sepa hablar, llega y habla en décimas. Estrofa de la perfección absoluta de la organización. No solo habla en décimas, hace 10 décimas seguidas con una perfecta oratoria latina, con una expositio inicial, con un argumentatio y con una conclusio, porque, igual que Semíramis, como no ha tenido nada más que hacer en su vida, porque no podía hacer nada, porque estaba encerrado, pues ha estudiado mucho, y habla muy bien, y piensa muy bien. Pero cambia de ese, pues huir no podemos, desde aquí sus desdichas, escuchemos, sepamos lo que dice. Así acaban las sílabas pareadas, y de hecho acaba con el primer verso de Segismundo que dice: ay mísero de mí y ay infeliz. Y entonces empieza, de ese caos, la articulación del pensamiento orgánico ordenado. Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Primera argumentación, o sea, vale, pecado original, ¿no? Teología cristiana que está. Teología muy disidente. De nuevo, pensamos que Calderón es alguien al servicio del régimen, resulta que no. Lo que decía el régimen, lo que decía la teología en el momento, es lo que se llamó el neoestoicismo, que era una corriente en la que los cristianos defendían, los católicos defendían que Dios era el máximo operador del universo y que la función del ser humano era aceptar lo que pasaba, aceptarlo abnegadamente, con estoicismo. Calderón va a decir, no, mas sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. O sea, tú tienes tu responsabilidad, a ti te ponen ahí en el juego, pero a la hora de la verdad, cuando Segismundo está con el padre en la punta de la espada, la decisión de matarlo o no matarlo es suya y es individual y no puede apelar al cielo y a eludir la responsabilidad para echarla en otro lado. Es suya. Y ese ser humano empieza diciendo esto: el delito mayor del hombre es haber nacido. Pero le dice al cielo, solo un detallito, o sea, solo una cosita. Sí, hay algo que no estoy de acuerdo, hay algo que es agraviante. Es un concepto muy del siglo de oro, el agravio, ¿no? O sea, a igual mérito, igual premio, a igual delito, igual castigo. Eso es lo lógico, ¿no? Dice, solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, es que no duermo, no estoy pudiendo dormir porque estoy ahí, que pues me voy a dormir y me... Solo quisiera... A veces el siglo de oro, cuando lo domesticamos un poco y lo acercamos a nuestro lenguaje, es más fácil. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos. Esto digo también porque sé que algunos de los que estáis vais a venir al taller. En el taller vamos a coger un yunque y un martillo y le vamos a dar así al verso hasta que se ablande para poder hacer cosas con él y que se entienda. Porque lo del verso bonito dicho así, que no se entiende nada, no sé quién lo ha contado, pero no responde a la preceptiva de Lope, que es que oyéndolo se pueda saber todo. Si suena bonito y no se sabe todo y no se entiende lo que pasa, estamos haciéndolo mal, siempre. Es una normativa, no hay norma de que la sinalefa hay que hacerla así o asá, no. Que se entienda es la primera norma que dice el maestro Lope. Esa es la cosa. Bueno, eso, es que no entiendo una cosa, o sea, a ver, si el delito es haber nacido, solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielo es el delito de nacer, o sea, si todos hemos nacido, pero de eso no tenemos culpa, porque eso es todos, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? Claro, porque eso es igual delito, igual pena, y a él le están castigando más, hay otros que han nacido igual que él y que viven libres. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Sí, ¿no nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Ya está poniendo ahí el tema, y por si alguien no lo entendió bien, mire, les voy a poner ejemplos concretos. Mire, primero, ejemplo 1. Nace el ave, nace, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en campo. O sea, el ave nace libre y vuela donde quiere. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. O sea, ¿qué mierda de estafa es esta de la teología cristiana que dice que el ser humano es lo más alto en el escalafón? Porque escalafón. El ave, nace el ave y teniendo yo más alma que el ave tengo menos libertad. Bueno, voy a bajar un poco, bajo al toro, nace el bruto.
y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas, gracias al doctor Pincel. Signo de estrella está hablando del signo de Tauro en el cielo. Cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener piedad, crueldad, monstruo de su laberinto, referencia mitológica a Minos y a Minotauro. Y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. O sea, voy bajando, ¿eh? O sea, estaba el pájaro, ahora voy al toro. Bueno, el toro también lo trata mejor que yo. Dios, que dice que yo soy la criatura más parecida, con el toro salgo perdiendo. Bueno, pez, vamos a ver. Nace el pez que no respira. O sea, ya es un animal como venido muy a menos. Nace el pez que no respira. Aborto de ovas y lamas. O sea, un animal inconcluso, un aborto. Digo esto porque, ¿cuántas veces han oído ustedes todo igual y que nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas y apenas baja el de escamas? No, no, nace el pez que no respira. No estoy cambiándole una coma a Calderón, solo estoy diciendo lo que pone. Y apenas nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas y apenas... Bajel, estaba haciendo pausa dramática. Estaba haciendo pausa. No, no, muy bien, pero estaba haciendo pausa dramática porque la metáfora, porque dense cuenta, esta es la gran dificultad del siglo de oro. Ahora vamos a las mujeres, pero Bajel de escamas. Ya me he saltado antes una metáfora porque si me paro en cada una estaremos aquí hasta el domingo, pero non-stop. Pero les pido a todos que cierren los ojos un segundo y que la imagen que yo voy a decir que es de Calderón traten de imaginarla. Que ha dicho, nace el ave con las galas que le dan belleza suma, apenas es, con los ojitos cerrados, piensen, flor de pluma. Imaginen una flor que en lugar de tener pétalos, tiene plumas. Vean qué imagen más hermosa, es el bosco, y apenas es flor de pluma o ramillete con alas. Ahora no piensen en una flor, sino en muchas flores. Oímos siempre al actor decir, apenas es flor de... No, Segismundo es un ser tremendamente imaginativo. Como ha vivido ahí en la cueva, ha tenido mucho tiempo para pensar y imaginar. Es el bosco. Y ahora cuando habla del pez, nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas. Bajel de escamas. Imaginen un barco, un bajel, que en vez de estar hecho de leños y de maderas, lo que tiene son escamas. Es Mad Max. Es como una cosa, es como Waterland, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquella cosa de los que vivían en el agua? Porque Waterworld, exacto. No, bajel de escamas. Digo porque damos por hecho que son clásicos y son de una imaginación y de una... Pero bueno, nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas y apenas bajel de escamas entre las ondas se gira cuando a todas partes mira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Está muy cabrón, es que el ave mal, el toro mal, el pez mal, nace el arroyo, o sea, ya voy a una cosa inanimada a ver si ahí gano, porque, o sea, me queda la caca de ballena, o sea, me queda el plancton, o sea, ¿con qué voy a ganar? Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando un músico celebra de las olas la piedad que le da la majestad del campo abierto a su vida. Está muerto el arroyo, y teniendo yo más vida, tengo menos. Y se dan cuenta que yo no puedo decir, yo obligo al actor a que nunca jamás en mi vida se atreva a decir, y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. Ya no se permite la violencia física como en Japón, pero quitando eso, la intimidación para que el actor no haga eso es total. Porque Calderón ha hecho una cosa que es una paradoja en la que en un verso pone más y en otro menos. Y teniendo yo más vida, tengo menos. Porque ahí sí se entiende el agravio, ahí sí se entiende a misma pena más castigo, pero ¿qué estafa es esta? Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. ¿Se dan cuenta? Como si yo digo el texto adecuadamente, que es como se decía, que estaba escrito para ser dicho y no para ser leído. Y que los enciclopedistas del siglo XVIII nos han hecho una transmisión escrita que ha pervertido todo el mecanismo. Empezando, les voy a dar una mala noticia que les va a cambiar una cosa que aprendieron en el colegio, y tendrán que reorganizar sus ideas, pero les voy a contar la verdad, es como lo de los reyes. Un octosílabo no es un verso de 8 sílabas. Ahí se lo dejo. Porque además se lo contaron, eso ya se lo habían dicho sus maestros en el cole, les habían explicado una historia que era de locos, que era
Es uno de 8, pero si es agudo, no. Si es agudo es de 7 y se cuenta uno más, y entonces también es octosílabo, si es de 7. Pero si es de 9 y es esdrújulo, también. Entonces, un verso octosílabo puede ser de 7, de 8 o de 9. Con perdón, yo soy muy educado luego en mi vida, y los que me conocen saben que soy un príncipe, pero cuando hablo públicamente, cuando me enfervorizo con el verso, hablo mal. ¿Qué mierda de teoría es esa de que un octosílabo puede ser de 7, de 8 y de 9 y que hay más excepciones que regla? Si estamos en una lengua que el 30% de las palabras son llanas, son agudas y el 7% esdrújulas. La norma es muy sencilla. Un verso octosílabo es el verso que tiene el acento tónico en la séptima sílaba. Y no hay excepción a la regla. Todos los que acabo de hacer de Segismundo, todos, tienen el acento, se lo puedo hacer. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Todas están en las 7, pueden contarlo por así, en el papel, en lo que sea. Lo de contar en el papel es la mayor aberración que nos han enseñado y es lo que ha aniquilado la transmisión oral que durante siglos se hizo. Voy al final de las décimas. Expositio, o sea, una idea. El delito mayor es nacer. Con discusión contra el argumento, pero entonces, ¿por qué si todo el delito es nacer, no nos castigan a todos y a cada uno igual? Argumentatio, 4 argumentos: el ave, el toro, el pez y el cristal. Y entonces, claro, cuando ya se compara con el cristal, con el arroyo y sale perdiendo, o sea, que me han dicho que lo del ser humano era lo más alto de la creación, y te lo voy a decir, o sea, está la caca de ballena, luego el plancton y luego ahí está el ser humano, pero ¿qué estafa es esa? Entonces se cabrea. Segismundo dice, en llegando a esta pasión siempre en el siglo de oro se utiliza con el sentido de sufrimiento, no de pasión amorosa, no es pasión de gavilanes, es pasión de Cristo. Siempre, en el siglo de oro, pasión es pasión de Cristo. En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. Otra imagen maravillosa, o sea, el corazón se despedaza así como de casquería y luego se arranca. Doble tortura. Quisiera y usa la aliteración, usa el sonido, la sonoridad del verso, para que nos quede claro lo violento que es el gesto de arrancar el corazón del pecho. Quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. Era una idea muy recurrente. En la primera obra en la que yo trabajé con Ana Cris, que era Reinar después de morir, de Belén de Guevara, que es del mismo año, de 1635, doña Inés de Castro, cuando la van a matar porque no renuncia a casarse con el heredero del trono de Portugal, dice que el corazón en pedazos arrancado me quitáis. Que es exactamente, se dan cuenta, cómo las ideas estaban ahí y las iban tomando autores y autoras indiscriminadamente. Quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón? Son 3 cosas distintas. Cuando un actor dice que ley, justicia o razón, está devaluando la idea. Es como entregar, es como enseñar a las próximas generaciones las meninas medio pintada y rasgada y con... Cuando hacemos mal el siglo de oro, estamos devaluando la transmisión de patrimonio. Digo con seriedad esto porque no nos damos cuenta de la responsabilidad. Cuando la gente piensa que el siglo de oro es aburrido y que no cuenta cosas, es porque lo estamos haciendo mal, y lo que estamos haciendo es una transmisión devaluada del patrimonio. Porque no es que ley, justicia o razón, no. La ley es algo que han escrito los hombres. La justicia es un concepto superior y la razón es otra cosa. ¿Qué ley, justicia o razón? Negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, excepción tan principal, y esta es la última décima, y así de los Globetrotters y de que se la pasa por detrás Calderón, en el último verso dice, excepción tan principal que Dios le ha dado, y en el orden platónico que antes hemos ido, el ave, el bruto, el pez y el arroyo, Calderón se lo saca de la manga y lo va a hacer al revés, privilegio tan suave, excepción tan principal que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave. Ole. Si yo digo lo que pone, claro, tengo que hacer un esfuerzo de transmisión y de elocuencia, que es una virtud muy poco propagada en este tiempo. No vamos a poner ejemplos, pero hay mucha más locuacidad que elocuencia, cuando en el siglo de oro lo que se valoraba era la elocuencia, la capacidad de decir y de transmitir conceptos. Esa capacidad virtuosa, virtuosísima, es lo que van a poner en los escenarios y en las ideas
autores y autoras. Y dicho esto, para que ya pueda respirar un poquito, vamos a escuchar un primer soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, hemos dicho antes, mexicana, nacida en las faldas de los volcanes mexicas, del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, en Nepantla, que ahora ya se llama Nepantla de Sor Juana. Eso es una cosa muy bonita que tienen los mexicanos, de poner a las ciudades donde ha nacido alguien ilustre el nombre del personaje ilustre que nació en esa ciudad, y que allí aprende náhuatl y castellano, y que se lee todo el siglo XX. No solo se lee Los empeños de una casa y hace una versión mejor. Vamos a escuchar un soneto y después vamos a hacer la versión comparada con el soneto que estaba en el saber popular de la época y que cuando el espectador escuchaba tenía clara la referencia y cómo lo mejoraba. Y empieza diciendo: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fe mentida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. La monja era más hippie que todos los millennials juntos. No, oigan los dos últimos versos, oiganlos con atención. Consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. O sea, perdón por el verbo y por la terminología mexicana, pero se acaba de chingar a todos los instagramers así de ¡pam! De una, ¿no? O sea, esto de... O sea, pero imbécil, ¿qué haces haciendo la foto? Bébetelo. O sea, es lo que está diciendo Sor Juana, ¿no? Consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Está... La monja es rock and rollera a lo grande. Una monja en un convento en San Jerónimo, donde muere además en una depresión porque la Inquisición, yo tampoco voy a idealizar hoy aquí la corona española de la época y decir que todo era luz y fantasía. La Inquisición le quema la biblioteca a Sor Juana, le quita los instrumentos científicos a una mujer que era astrónoma, que sabía de todo, y ella entra en una depresión tan tremenda porque la vida no tiene sentido sin conocimiento, porque ella se mete en el convento para estudiar y para ser libre, para no tener que estar con un marido y poder dedicarse al conocimiento, que entra en una depresión tal que cuando hay una epidemia de peste decide quedarse a cuidar de las hermanas y morir asistiendo en un gesto noble en lo que ahora es el claustro de Sor Juana en México, en el convento de San Jerónimo. Y ahí acaba su vida, pero ella escribe varios textos en los que plantea toda esta maravillosa retórica de la época. Vamos a intentar ir analizando algunas cosas de este soneto que creo que define muy bien el pensamiento sorjuanista y el pensamiento de esas mujeres tremendamente libres. Estos dos versos finales son fabulosos, porque eso, o sea, que una monja en un convento en la Ciudad de México en la mitad del siglo XVII sea más libre que la juventud de ahora, que está más obsesionada con mostrar, con las vanidades de la vida, que consumir, o sea, que gasta la vida en vanidades en lugar de disfrutar las vanidades de la vida, los placeres, lo sensorial, es tremendamente moderno. Pero empieza ya, ese soneto, el primer verso es: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿A ti qué te importa? O sea, ¿para qué voy a meterme yo en las redes sociales? ¿Para qué? Lo que están diciendo, en perseguirme, o sea, ¿a mí el mundo qué? En perseguirme el mundo, ¿qué interesas? Pero el espectador del 17 que escucha el verso de Sor Juana tiene en la cabeza el modelo de imitación. Esta es otra de las cosas que nos hace dificilísimo hacer siglo de oro hoy en día, porque el espectador no tiene en la cabeza ningún referente, ninguno. Y
hipogrifo violento y la gente no sabe lo que es un hipogrifo. Y ya empezamos mal, o sea, si tú en el primer verso de La vida del sueño te quedas ahí 10 segundos pensando qué es, pues ya vas a ir tarde y se te va a ir acumulando, o sea, el RAM no te va a llegar, claro, esa es una de las cosas que tenemos. Hipogrifo es una criatura mitológica, mitad caballo, porque es un caballo de donde se cae Rosaura, pero es un caballo endiablado, mitad grifo, mitad caballo. Pero claro, ya estamos ahí difícil y el espectador no tiene los referentes, pero cuando el espectador escucha... En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? El espectador tiene en la cabeza, ¿qué tengo yo que mi amistad preocupas? ¿Se acuerdan del soneto? Es exactamente la misma idea. La maravilla, por eso empiezo con el ejemplo de Sor Juana, porque es formidable. Una monja en un convento hace la versión laica de un soneto religioso. Y donde el soneto original habla de Cristo y de por qué Cristo me mira a mí, me elige a mí para que me salve con él, Sor Juana dice, mira, a mí lo de Cristo, no, o sea, a mí lo que me interesa es por qué el mundo me mira a mí, porque... Volvemos a escuchar los dos. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿Qué tengo yo que mi amistad procures? ¿Se dan cuenta que es la misma idea? Que es un mismo concepto. Hasta casi la rítmica, hasta casi la posición de los acentos en el verso es la misma, para que el espectador de la época, que no es lector, sino escuchador, que oyéndolo se pueda saber todo, identifique el sonido. Eso es una maravilla. Yo que les decía antes, tengo la gran fortuna de hacer siglo de oro en el mundo entero. La gente me pregunta, lo último que acabo de hacer es Vida es sueño en Ucrania, en ucraniano, y Dama duende en el Teatro Nacional de Hungría, en húngaro. Que el húngaro no les voy a decir. Pero yo sé muy poco húngaro y un poquito más de ucraniano, pero cuando yo escucho La vida es sueño en ucraniano, yo la entiendo. O sea, es verdad que yo me la sé de memoria desde los 14. Pero yo escucho, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad, ta 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 ta, y en ucraniano eso es Mayo menше ya svobode. Svobode es la libertad. Tara, tara, tito, ta. Porque el ucraniano tiene la capacidad de hiperbatón y tiene varias declinaciones las palabras que permiten modificar el orden de los acentos y que suene exactamente. Y tienes tú, pues ahí dices, pues si lo entiendo, pues ya sabes cómo se dice pez y pájaro y 3 cosas más en ucraniano, lo sigues, pero porque hay una perfección rítmica que se adecua a esta variación rítmica. Y que esta variación rítmica, ahora mismo volvemos al soneto de Sor Juana, es la representación perfecta del país, de la cultura hispánica de la época. El octosílabo viene del romancero, que viene de los visigodos. El endecasílabo es una importación culta de Italia que hacen Garcilaso y Boscán, que leen a Petrarca y a Dante y lo traen. Los versos cortos son herencia de la tradición árabe. El pie quebrado también. El pie quebrado de Manrique, que luego se sigue usando siempre que hay una alusión a la muerte. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. El metro corto. La polirritmia. Eso está igual en la música. Cuando en el siglo XVIII Bach y muchos compositores empiezan a hacer suites, que saben que la suite era un viaje por diferentes países a través de la música, como no podía viajar la gente, pues se escuchaba música. Entonces en una suite de Bach o de cualquier compositor, o de Sylvius Leopold Weiss para el laúd, hay una danza alemana, la allemande, hay una danza francesa, el minuet, hay una danza inglesa, la giga, hay una polonesa, que son siempre iguales. Pam parabam, pim pom pim pim per bim. Una vez que es puesto, no esperes nada nuevo. Va a ser así hasta el final del tiempo. Repite el segundo. Pam param pim pam parabam tim parabam pim pom pim pim peribam pam parabam pim pim piri 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 bim. Bueno, mete unas corchillitas ahí, pero el ritmo es siempre igual. Llega la música española y llega el fandango, un ta, pa, un ta. Es siempre polirrítmico. ¿Por qué? Porque toda la música árabe es polirrítmica y porque eso se integra y las tradiciones musicales autóctonas integran eso. Por eso, como en el caso de lo de Cortés, cuando la música española va allí y escucha los ritmos indígenas, dice, esto no lo traemos, esto nos viene súper bien, si esto son como primos nuestros. Es verdad, y por eso Sor Juana escribe obras que hay una parte en castellano y una parte en náhuatl. En Perú se escriben obras en quechua y en castellano. El mestizaje está en todo en el siglo de oro. Nos
nos han vendido una imagen uniforme, unívoca, pétrea y asimilada con una ideología que representa una parte de la sociedad de aquel tiempo, de la ideología de aquel tiempo y también del teatro de aquel tiempo. Y tenemos que abrir el canon, y yo creo que uno de los desafíos grandes que tenemos es que en una sociedad en la que no hay un 95% de personas analfabetas que no pueden leer y escribir, y que la mayoría de la población puede leer, pues probablemente, y esta fue un poco mi idea del trabajo cuando estuve en el Festival de Almagro, diversificar el canon y a mí me gusta llamarlo la democratización del error. Es decir, que cada uno se equivoque de aquello de lo que sabe más. Que los mexicanos decidan qué es el siglo de oro para ellos. Que los valencianos decidan cuál es su visión del siglo de oro. Que las mujeres opinen sobre cuáles son las autoras más representativas. Que no haya una vez más un hombre blanco europeo diciéndoles a los demás cuál debe ser su canon. Creo que esa es parte del desafío que tenemos, y que poder estar aquí hablando de esto, poder desmontar una imagen pétrea, categórica, unívoca y vertical de lo que era el canon del siglo de oro, que es lo que todos aprendimos en el colegio, es un primer paso para generar un espacio de reflexión colectiva en el que podamos construir un siglo de oro distinto, y en el que en una sociedad en la que estamos hoy en día, de hombres y mujeres, pues la representación de las mujeres pues sea más allá de una cosa que también existía en el siglo de oro y que no hay que menoscabar, que es las mujeres que se especializaban en hacer roles de mujeres vestidas de hombre, porque eso les permitía llevar ropaje masculino que era mucho más sexy. Porque la mujer con el miriñaque no se le veía nada, o sea, no entendía la forma, no sabía qué estaba pasando allí debajo, no sabía, no se sabía. Pero en Don Gil de las calzas verdes, cuando la mujer hace de hombre y se pone unas mallas, y de hecho hay actrices en la época que se especializan en eso y que se convierten en sex symbols de su momento, porque pues, los hombres van al teatro porque eso en la calle no lo ven, y en el teatro pueden ver a una mujer vestida de hombre y ciertas cosas. Pero dejarlo reducido a eso era una visión, una vez más, heteropatriarcal, tiránica y muy poco diversa de lo que era la presencia de las mujeres en el siglo de oro. O sea, el único hijo extramatrimonial reconocido por Felipe IV es el que tiene con una cómica que es la Calderona. Ese es el impacto sociológico, ese es el lugar que ocupan las cómicas, las empresarias y las autoras en esa sociedad. Poca broma, o sea, estamos hablando de una conexión con los círculos de poder tremenda, y que viene del empoderamiento económico e intelectual de mujeres que se ganan la vida pensando y escribiendo. Refuerzo estas ideas porque hoy en día nos puede parecer medio normal, sabiendo que no está todo conseguido y que no estamos en una sociedad igualitaria de que a las mujeres se les pague lo mismo por pensar y por escribir que a los hombres. Hoy he leído, viniendo para acá, unas movilizaciones que están programadas para esta semana, para la semana del Día de la Mujer, porque en el Ministerio de Cultura, que supuestamente es un ministerio muy sensible al tema, en España se ha descubierto que hay una brecha de género tremenda y que las actrices no cobran lo mismo que los actores y las técnicas no cobran lo mismo que los técnicos. Y estoy hablando de un sitio que supuestamente es la representación de lo más progresista de nuestra sociedad. Y tenemos esa brecha. Y resulta que en el 17 pasaban por taquilla igual y se les liquidaba la taquilla igual a las autoras que a los autores, y a las empresarias que a los empresarios. Deberíamos reflexionar. Hay muchas cosas en las que aquella sociedad nos da lecciones. Resulta que las compañías, siempre que hemos hablado con Cris, hablamos mucho de esta falta de escucha entre España y Portugal. Las compañías que estrenaban en el Corral del Príncipe o en el Corral de la Cruz daban función en el Patio das Arcas de Lisboa, en castellano, porque el público portugués entendía, y porque durante los reinos filipinos, en los que la monarquía está en los dos países, ¿entiendes? Y Ángela de Acevedo escribe en castellano y Tirso escribe en portugués. Hay una obra de Tirso que se llama... ¿Cómo se llama? Ahora me acordaré. Hay varias obras. En El amor médico, la segunda y tercera jornada suceden en Portugal, y los personajes que son portugueses hablan en portugués, y Tirso lo escribe. En El mágico prodigioso, cuando Calderón quiere ensalzar el valor de los militares portugueses, hay un gracioso que se hace el muerto para no ser matado en el combate contra los moros, y cuando se levanta, parece que se ha salvado, dice, escrito puño y letra de Calderón en perfecto portugués, dice
que ainda mortos somos portugueses. El cómico hace el gaje en portugués y dice, hasta muertos somos mejores que los españoles. Pero ¿a ustedes les enseñaron en el cole que Calderón escribía en portugués, o que Tirso escribía en portugués, o que los autores portugueses escribían en castellano, o que las compañías españolas iban al patio de las arcas? Todo esto es a lo que me refiero de las periferias. Creo que hemos tenido un siglo de oro desprovisto de periferias, y que eso ha empobrecido, y que quizá en otro tiempo se entendía cuando había un acceso muy limitado a la cultura, pero ahora que hay un acceso mucho mayor, no hemos ido con el ritmo de los tiempos, siendo capaces de adaptar la visión estética y la visión sociológica del repertorio del siglo de oro a lo que de verdad fue en su tiempo y a lo que hoy en día estamos absolutamente preparados para recibir. Esto que les digo de la polirritmia, que en la música y en el verso está clarísimo, que está nuestra alma morisca, el alma sefardita, en la música está presente constantemente. Todas las comunidades que convivían en la península vivían en el teatro, porque además el teatro, recuerden que era una sociedad sin cine, sin televisión, sin periódicos. Muchas veces cuando estudiamos una obra del siglo de oro, que es muy raro siempre esta cosa que pasa, llega el primer acto, primera jornada de Casa con dos puertas, dice, oye, ¿y tú de dónde vienes? Pues vengo de Flandes, del bautismo del príncipe heredero. ¿Y cómo ha sido? 400 versos explicando cómo ha sido el bautizo, que tú hoy en día lo coges, ¿qué mierda hago con esto? O sea, ¿qué le cuento al público? Pero claro, en el teatro se juntaba toda la sociedad, y si algo se decía en el teatro, inmediatamente irradiaba a todo Madrid, y todo Madrid sabía cómo había sido ese bautizo, o cómo había sido ese funeral, o cómo había sido esa batalla. El teatro tiene una función periodística fundamental en el siglo XVII, que hoy en día nos cuesta, claro, hoy en día no... El teatro no tiene el impacto social, pero en una ciudad de pocas docenas de miles de habitantes, en las que cada noche 10.000 personas iban al teatro, los diferentes corrales de comedias, estamos hablando de que un 10% de la población o más iba al teatro. Y que eso tenía una fuerza propagandística de transmisión de mensajes enorme. Pero el mensaje era mucho más rico, mucho más complejo que nos han dicho unívoco de la moral, del honor y de ciertas cosas. Volvemos, empezamos por el verso 1. Ahora hago yo el 1 y luego lo haces tú y luego hago los 3 siguientes, para que vean que no solo imita la idea, sino que imita la estructura del soneto. El soneto expone una idea en el primer verso y una segunda idea que se desarrolla en los 3 versos siguientes. El primer verso dice, ¿qué tengo yo que mi amistad procure? En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? ¿Se dan cuenta de que hay un paralelismo clarísimo en la organización del pensamiento? No solo en la idea matriz, sino en luego cómo se desarrolla la idea que está en el oído. ¿Cómo sigue el segundo cuarteto? O cuánto fueron mis entrañas duras. La negación de la idea. ¿Cuánto fueron mis entrañas duras? Yo no estimo tesoros ni riquezas. Decimos lo que no. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas duras. Y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Se pone una idea en el primer cuarteto, la idea contraria en el segundo, se plantea un dilema. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me critican a mí por estar haciendo esto? ¿Y por qué no soy una mujer que se preocupa de las bellezas, sino del pensamiento? ¿Y por qué Cristo me elige a mí si yo no he hecho nada? Y los tercetos, como siempre pasa en los sonetos, contestan. El soneto no solo es una estructura, esto también es uno de los problemas, nos enseñan que son cuatro versos el primer cuarteto, 4 el segundo, pero tanto el soneto como la décima lleva implícita una retórica interna de pensamiento. Hay una idea en el primer cuarteto, una idea que contradice en el segundo y una respuesta en los tercetos. La respuesta en el caso del soneto religioso es: ¿cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate agora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? ¿Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana?
Uy. Los terceros. Me he perdido. Yo no estimo tesoro ni riqueza. No, yo no estimo hermosura. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fe mentida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Hacemos el ejercicio de circo, esto de ping y pong, porque así se hacía, y no estamos leyendo nada aposta. Estamos ahí sin red, porque nos podemos equivocar en muchas cosas, pero es que en la época la transmisión de conocimiento no era gráfica, sino fónica. Entonces estamos intentando que parte del show sea que ustedes escuchen y que no lean. Tampoco ponemos ejemplos en la pantalla voluntariamente para intentar acercarnos a un modelo de transmisión de conocimiento. En Sor Juana están todas esas ideas del siglo de oro. Vamos al segundo soneto. Hemos dicho antes la idea de la paradoja, la idea del claroscuro, la idea de la pintura tenebrista, ¿no? De Valdés Leal o de Rivera, que está en esos famosos sonetos. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente. Está en muchos sonetos. Ir y quedarse, dice Lope. Ir y quedarse, y con quedar, partirse. Porque ahí usa partirse en el doble sentido semántico de partirse del que se va y partirse del que uno se parte por la mitad del dolor cuando se va del amor del que no se quiere ir. Ir y quedarse, y con quedar, partirse. Esta es la otra dificultad del siglo de oro. Cada verso, nos podríamos parar en cada verso y dedicar la conferencia entera a la polisemia o al sonido, ¿no? Porque a veces es también la literación. Hay un verso de Quevedo en una comedia que escribe sobre Madrid, que llegan a Madrid y ven que los de Madrid son todos muy chulos. Había esa imagen en el siglo XVII, sigue habiéndola en algunos casos, y entonces en el siglo XVII se utilizaba la expresión de que el que se hacía muy chulo se daba muchos aires, y era airoso. Y como el que se daba aires era airoso, y el símbolo de Madrid era el oso y el madroño, la osa y la madroña, hay un verso maravilloso en el que están hablando de Madrid son todos, yo soy de Madrid, los de Madrid son todos, entonces uno le pregunta al otro, maravillosa literación, ¿y el oso de sus armas es airoso? Pero se dan cuenta la cantidad de eses para generar un sonido silbante que al espectador le recuerde al silbante viento que había, que además en la época se decía que era tan puro el aire que llegaba del Guadarrama, esto se utilizaba, que había que echar los orines por la calle de las casas para hacerlo un poco más impuro, porque si no era muy malo para los pulmones, de manera que era bueno para el aseo público que se tiraran los orines por las ventanas de las casas, porque si no el aire del Guadarrama podía provocar pulmonías y cosas tremendas. En fin, pero ¿y el oso de sus armas es airoso? Y el otro contesta, siendo en fin de Madrid, también el oso. Claro, contesta lo que tiene que contestar. Pero cada verso está lleno de ideas. Sor Juana juega al límite de la paradoja y hace este soneto que es igual que el de Lope, que es igual que el de Quevedo, pero que mete un elemento que eso lo vamos a ver en el Teatro de las Mujeres, una visión femenina. La protagonista de ese soneto es una mujer, dice ingrata, y hace la rima en A y hace la rima en femenino, porque lo que está hablando es de una condición de una mujer. ¿Sí? Al que ingrato. Al que ingrato me deja, busco amante, al que amante me sigue, dejo ingrato. que es el que está en la rima, en la décima. Dilo una vez, por fin. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata. Y mato a quien me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel mi pundonor enojo, de entrambos modos, infeliz me veo. Pero yo por mejor partido escojo de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere, vil despojo. ¿Se dan cuenta la conclusión? Di los últimos dos versos. Prefiero ser una perra con el que me quiere y tratarlo mal, que estar lamiendo el suelo por uno que me trata mal a mí.
Dos últimos versos. Pero yo por mejor partido escojo de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere vil despojo. A veces la forma es tan hermosa que nos hace no ser capaces de penetrar en el contenido. Y de quien no me quiere vil despojo. Por ejemplo, también para los que vamos a trabajar en el fin de semana, es tremendamente exigente el siglo de oro. Porque todo el tiempo, pues fíjense, en los primeros versos podemos hacer la contradicción de los verbos. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. El verbo siempre se dan cuenta que solo focalizando el verbo clarifico la acción y visualizo mucho mejor lo que está pasando, pero no solo está la paradoja en el verbo, está la paradoja también en los adjetivos. Al que ingrato me deja, busco amante, y al que amante me sigue, dejo ingrata. Recuerda que puedo interpretarlo sobre los adjetivos, sobre los verbos, luego decidiremos, eso serán decisiones de los directores en cada caso, qué quieren contar y desde dónde lo quieren contar. Y hay cosas también que en la retórica, igual que no sabemos lo que es un hipogrifo, hay muchas imágenes que el romanticismo y el tardorromanticismo han edulcorado y que hoy en día entendemos de una manera errática, también con muchas palabras. Yo, después de tiempo en México, adopté con gran orgullo, y ya no lo he soltado nunca, la palabra enojarse, que es una palabra maravillosa, porque enfadarse en el siglo de oro significaba lo mismo que hoy significa en México, que es aburrirse. Y cuando en el Castigo sin venganza el duque, después de ir a todos los prostíbulos de la ciudad, en Italia, y de ir a todas las fiestas, dice, todo me enfada. Todos los actores españoles lo hacen mal porque lo hacen enojados. Todo me enfada. Y en realidad lo que está diciendo es que está ya harto de todo. Lo que está diciendo el personaje es, todo me enfada. Pero como hemos perdido léxico y hemos empobrecido nuestra lengua, pues a veces, y como allá han mantenido en algunos sentidos la pureza, en México dicen alajero. Y además con la H aspirada. Alajero. No, nosotros decimos joyero, que es una palabra mucho más fea. Decimos piscina en vez de alberca. El siglo de oro es un lugar de encuentro. Estamos infrautilizando el siglo de oro como espacio común con América Latina y como espacio de diálogo en el que entender que los acentos y las palabras y la terminología de las Américas está ahí presente y nos puede dar. En Almagro intentamos que hubiera mucho acento y que hubiera, que a mí me gusta llamar el esperanto panhispánico, una lengua común de todos y que uno no sabe si es el acento del Perú, da igual. Todos hemos construido esta lengua y cada uno ha quedado con una parte de la riqueza, y entre todos, eso que decía que le atribuyen, algunos se lo atribuyen a Azaña y otros se lo atribuyen a Giner de los Ríos, aquella famosa anécdota en la que cuando fueron a una escuela popular en el campo, en esa España de antes de la Guerra Civil, con un nivel de analfabetismo enorme, como los dos eran dos personas enormemente cultas, el ejemplo sirve con cualquiera de los dos, pero parece que las gentes del pueblo le decían, pero maestro, usted lo sabe todo y nosotros no sabemos nada. Y parece que algunos se lo atribuyen a Azaña y otros a Giner de los Ríos, dijo, no, entre todos sabemos todo. Esta es la reivindicación que yo defiendo para el siglo de oro. Es decir, que no puede haber una visión unívoca de alguien que hoy en día imponga verticalmente un canon de lo que es y lo que no, si decidir dejar fuera a las mujeres, o dejar fuera las lenguas cooficiales, o dejar fuera ciertos acentos, o dejar fuera la sensibilidad de los que no eran ortodoxos religiosamente. ¿Quién? Yo creo que deben ser decisiones comunitarias y que hoy en día estamos... Pero partimos de la base de un conocimiento tremendamente empobrecido. Empieza el segundo cuarteto, al que trato de amor. Al que trato de amor, hallo diamante. Gracias. ¿Qué es el diamante para ustedes? Duro. La dureza, exacto. El peligro es que como nos han vendido que el día de los enamorados la gente compra diamantes y que el diamante es para siempre y que todas las telenovelas le regalan diamantes, la gente piensa, cuando hace ese soneto, que el diamante está hablando de la belleza, de la riqueza, del don. Al que trato de amor hallo diamante. No, la dureza. ¿Cómo hacemos para que el espectador haga eso sin hacer un paréntesis y que salga uno a decirle, miren, es que el
tenemos recursos, tenemos el recurso de la literación, una vez más, de la consonántica. Al que trato de amor hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Y entonces sí estoy transmitiendo la dureza, pero ¿se dan cuenta? El verso es un trabajo de una exigencia mental y de un compromiso para el actor enorme, porque si el actor no hace ese trabajo de transmisión perfecta del contenido, producimos esta devaluación de la transmisión de la que decía antes. Yo siempre digo, el verso para el que lo trabaja, porque claro, es que el que no lo trabaja no dice ni la mitad de la mitad de la mitad, o sea, el verso es para aquel que... Estos días lo que vamos a hacer es poner el yunque y dar con el martillo hasta que... Al que trato de amor hallo diamante y soy diamante, al que de amor me trata. Triunfante quiero ver, al que me mata y mato, al que me quiere ver triunfante. Pero eso está en todas nuestras... Esa capacidad del bien y el mal, de lo claro y lo oscuro, de lo sonoro y lo sordo, está en todas. Vamos a Santa Teresa. ¿Entero? Entero. Sí, estaba esperando a venir a eso. Venir a escuchar a Santa Teresa con devoción. Digo porque vamos a hacer un recorrido por autoras muy diferentes. Claro, también nos han vendido mal ciertas cosas, porque nos han vendido a Santa Teresa como paradigma. Luego, claro, la historia de Santa Teresa y el brazo incorrupto. Ha habido una geografía sobre el tema de Santa Teresa que nos ha hecho olvidar que el abuelo, que era sefardí, se cambió el apellido para evitar la persecución y se trasladó a Ávila, que no era una familia de castellanos viejos de Ávila, que al abuelo le habían hecho ir con el San Benito, con el capirote en Toledo, con el que castigaban a los judíos para mostrar públicamente que no eran cristianos viejos. Porque oímos Santa Teresa y a todos se nos construye como un pilar religioso inmutable, ¿no? Y nadie dice, bueno, pues Santa Teresa es lo que es porque su padre tenía una gran biblioteca, y tenía una gran biblioteca porque era judío, claro, porque el conocimiento estaba en esas manos, y porque además en la Escuela de Traductores de Toledo había un intercambio entre las tres culturas, entre las tres religiones, y eso es lo que luego la Inquisición trató de perseguir con las listas de libros que eran los greatest hits de los sefardíes. Lo que leían muchos sefardíes tenía que ser malo. Fray Luis de Granada, por ejemplo, un libro que pasa, la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada, que se escribe como un libro positivo católico, pero que los sefardíes utilizan para ver por dónde les va a pillar la Inquisición y ponerse la venda antes de la herida. Se aprende que el tipo que tiene un libro de Fray Luis de Granada en su biblioteca pasa a ser sospechoso inmediatamente. Pero bueno, digo todo esto para que el padre de Santa Teresa tenía la Guía de Pecadores en su biblioteca, y que eso fue parte del juicio que se le hizo y de la persecución. Tenía que ver con la biblioteca y con la persecución. Y Santa Teresa es parte de ese pensamiento, es parte de esa España multicultural. No es Santiago y cierra España y el caballo contra los moros. Es que nos han vendido una manera de contar la historiografía hispánica que no tiene que ver con la realidad de la complejidad de aquel mundo cultural. Digo también porque ese pensamiento tan complejo, tan rico, esa capacidad irónica, pues es la de Woody Allen, es la de los judíos neoyorquinos. Si es que están ahí, es que negarnos a eso y querer ser la reserva espiritual de Occidente todavía, y contar el Siglo de Oro como si fuera el teatro de la reserva espiritual de Occidente, pues creo que ha sido un error del que algún día, entre todos, tenemos que despertar. Y la decisión de hacia dónde despertamos, vuelvo a decir, ha de ser una decisión comunitaria y colectiva. Vamos a ver, Santa Teresa. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en mí este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a mi Dios prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida!
qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que está el alma metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero, porque no muero. Ay, qué vida tan amarga, no se goce el Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme, Dios, esta carga más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la esperanza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura la esperanza. Muerte, do el vivir se alcanza. No te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte. Vida, no me seas molesta. Mira que solo me resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero, porque no muero. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva, que ansí te requiero, que muero, porque no muero. Vida, ¿qué puedo darle yo a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti para merecer ganarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero, que muero, porque no muero. Aparte de ser una maravilla y una delicia y estar llena de imágenes poderosísimas, ganar con perder, morir con no morir y no morir con morir, todo el tiempo en esa paradoja, pero me interesaba que escucháramos a Santa Teresa, aparte de porque Ana Cris lo dice maravillosamente bien y transmite todo ese contenido, y de que es de Ávila como mi familia, y que eso también siempre es una tierra de místicos, pero porque es el ejemplo de una mujer que en vida fue perseguida, que se le pidió que volviera de su primera fundación, de la fundación del primer convento de San Juan, y que volviera al redil, que no, luego se ha venido la otra imagen, pero es una mujer indómita que va contra los principios eclesiásticos, y que hemos visto también que tiene un tema de ego un poco peculiar, o sea que es muy bonito el verso, pero que ella está por encima de Dios y ella decide, súper performática, o sea, es la Angélica líder del 17 que se hace llagas y... Otro de los problemas es que hemos asumido como clásico un cierto repertorio, y ahora nos parece que lo clásico está normalizado y que era el mainstream de su época. Y no. En muchos casos eran disidentes. Recuerdo por el tema religioso que Santa Teresa sufrió un proceso inquisitorial, que Fray Luis sufrió un proceso inquisitorial y que San Juan lo sufrió. Y que lo que hoy es hoy en día el canon del misticismo fue en su día la pura disidencia. Que esta señora, que luego es la primera doctora de la Iglesia, la primera mujer reconocida por el Vaticano como doctora de la Iglesia, había sufrido un juicio de la Inquisición. Digo porque nos ha faltado claroscuro. Nos ha faltado una narrativa del Siglo de Oro en el que entendamos las enormes pulsiones internas y las contradicciones que había en el canon de autores y en cada propio autor, que no fueron siempre clásicos, que cuando estrenaron no lo eran, y que a veces estaban proscritos, y que a veces estaban perseguidos, y que a veces los que ahora son muy famosos no lo eran, y que Lope, que hoy en día es lo más grande del Siglo de Oro, tuvo que escribir un libelo, que es el arte nuevo de hacer comedias de este tiempo, para defenderse, porque todos los demás le decían que eran los Backstreet Boys, o sea, que era una cosa de muy baja estofa y que era pues, que se vendía ahí al pueblo y que hacía cosas de muy bajo nivel, que movía el culo como Beyoncé, pero que eso no tenía altura cultural, que eso no era una sinfonía.
Y Lope dice, sí, pues sí, es que el público pide eso. Como el pueblo pide eso, pues yo lo hago para darle gusto. Lo dice literalmente Lope. Y luego, además, y en ese mismo sitio, escribió un texto en el que explica qué estrofa se utiliza para cada cosa. Pero tenemos esa realidad, ya no por no hablar de los autores y autoras, muchas autoras, totalmente invisibilizadas. ¿Han oído ustedes hablar de Zaida? Zaida es una autora morisca maravillosa, del siglo XVI, que desconocemos. Tenemos unos versos de Zaida, y que los escuchen porque les van a gustar mucho. Mi tormento y gloria es, y el que saberlo quisiere, mueva a mirar si pudiere mis bellos ojos después. Para un segundo. ¿Se dan cuenta que es otro mundo que el de Santa Teresa? Que hay un mundo sensorial, que hay esa cosa de los ojos, que hay esa reminiscencia morisca sensitiva en el propio ritmo. Es otra cosa. Y convivía una y otra cosa en el Siglo de Oro, y convivían diferentes sensibilidades. Una vez más, desde arriba, escúchenlo con este sentido, escúchenlo en un patio árabe con el rumor del agua y con el olor del azahar, porque eso también era una España del 16 y del 17. No solo la de los conventos de Santa Teresa y la de las catedrales. Es que estaban lo uno y lo otro conviviendo, no voy a decir que armónicamente, porque no siempre era armónicamente, pero sí estaba conviviendo, y había una pulsión estética, y estaba interiorizado todos esos saberes distintos. Mi tormento y gloria es, y el que saberlo quisiere, mueva a mirar si pudiere mis bellos ojos después. Tiene mi vida tal suerte, y es lo que me da más guerra. No tengo vida en la tierra, y tan dulce que es la muerte. Lo que a la muerte me mueve es mi vida, y nada es. Y el que saberlo quisiere, mueva a mirar si pudiere mis bellos ojos después. Es otro mundo estético, es otro mundo filosófico, es otro mundo ideológico. Y hay muchos contrapuestos. El Ángela de Acevedo. Estamos un poco en hora y no me quiero alargar demasiado. Y además me gustaría que hubiera un turno después en el que puedan preguntar, opinar y discutir también en aquello en lo que a lo mejor puedan no estar de acuerdo. Porque si estamos hablando de disidencia, yo no querría... ¿Se dan cuenta un poco? Mi discurso es que hay que destruir un canon para hacer uno nuevo, que no lo voy a hacer yo. Yo no tengo la capacidad. Lo que creo es que hay foros y hay entornos en los que se puede diversificar la opinión para que entre muchos intentemos inventar un nuevo canon y un nuevo lugar. Yo creo que el Festival de Almagro, los festivales que hacen teatro clásico, deben asumir el liderazgo de esa misión de la reescritura de un nuevo canon que pasa por muchas gentes. Pero como es el Día y la Semana de la Mujer, y como nos ha quedado también en muchos casos una imagen un tanto arquetípica del Siglo de Oro. Es verdad que hay muchas obras del Siglo de Oro, muchas obras. Hay dos cosas tremendamente machistas en el Siglo de Oro, hay muchas más, pero les hablo dos que tienen que ver con los personajes femeninos. Una es que nunca hay madres. Siempre hay padres y nunca... O sea, empezando por La vida es sueño, la madre se muere en el parto. Siempre, o sea, no está o no se ha sabido o se murió. Están los padres para defender a las hijas y a veces a los hijos, sobre todo a las hijas, que no se pueden defender por sí solas, y todo para eso está el padre y los hermanos mayores, y hay un heteropatriarcado tremendo, pero hay eso que se llama en la teoría teatral el personaje ausente. La madre en el Siglo de Oro es personaje ausente. No está. Busquen madres y les va a costar mucho. Piensen en Zalamea, piensen en Perro del Hotel, piensen en el repertorio y díganme si le aparece alguna madre por ahí y les va a costar. Van a encontrar un montón de padres. Basilio, padre de Segismundo, van a encontrar un montón en Zalamea, el padre de Juanico y de ella, pero madres nos va a costar mucho encontrar. Y hay una segunda cosa que es verdad, no siempre es verdad, y en las teorías dramáticas se explicaba así, y a mí siempre me pareció muy rudo, pero es verdad, que es que la función dramática de la mujer en muchas comedias del Siglo de Oro es perder el honor para que los hombres tengan algo que hacer en el resto de la comedia. A una mujer la secuestran, la violan, la ultrajan, la insultan como un objeto cosificado, y entonces los hombres salen ahí a defenderla porque ella, pobre, no se puede defender sola,
es verdad que ha habido unos tratamientos tremendos, pero eso quizá nos ha hecho adoptar orgánicamente una posición, digamos, un tanto mojigata de las mujeres del siglo de oro, que no era la única posición. Quiero por eso cerrar, antes de abrir el turno de preguntas, con un soneto de María de Zayas, de una mujer que dice orgullosamente, y que frente a los demás dice: oye, ¿qué es eso de que los hombres pueden tener varias y nosotras no? Oiga, pues o todos o ninguno, nosotras también, o sea, si queremos, ¿por qué no? Y además, son tan flojos los hombres que es que con uno no nos da. Necesitamos varios porque es que con uno no llegamos ni al postre. María de Zayas lo dice mejor, pero bueno, la idea les quería contextualizar para que ahora, escuchando los versos, puedan destilar y desbrozar las ideas que hay ahí. Cupido. Gallarda condición, Cupido, tengo. Muchos amantes en mi alma caben. Mi nueva martelar todas alaben, guardando la opinión que yo mantengo. Hombres, así vuestros engaños vengo. Guárdenos de las necias que no saben, aunque más su firmeza menoscaben, entretenerse como me entretengo. Si un amante se ausenta, enoja o muere, no ha de quedar la voluntad baldía, porque es la ociosidad muy civil cosa. Mal haya la que solo un hombre quiere, que tener uno solo es cobardía. Naturaleza es varia y es hermosa. Naturaleza es varia y es hermosa. Está también ella parafraseando. Naturaleza es varia y es hermosa es una referencia al soneto primero de Perro del Hortelano. Dice: 1000 veces he advertido en la belleza, gracia y entendimiento de Teodoro que no ser desigual a mi decoro, estimar a su ingenio y gentileza. Es el amor común, naturaleza. Y dice María de Zayas: naturaleza es varia y es hermosa. Dan cuenta que está siempre rebotando, que hay un mundo conceptual en el que está todo, pero claramente ella dice: oye, si se muere uno, pues ya buscas otro, y por si acaso, ten varios. Los vas a necesitar. Este soneto es sorprendente porque rompe claramente una imagen que se nos ha creado de la mujer que tiene uno y va tapada y va con miedo, y si alguien piensa que un día rozó a otro, ya hay una... Eso es lo que hemos leído en el Siglo de Oro siempre, pero está esto, y no es aislado. Y hay varias obras de María de Zayas, en que son varias obras y varias novelas de María de Zayas, en las que plantea un modelo de mujer tremendamente valiente, tremendamente poderoso. Está también en la escritura masculina. Recuerden cómo empieza La vida de sueño, con Rosaura, que va vestida de hombre a recuperar su honor directamente. Ana Caro Mayén hace un ejemplo exactamente igual y comienza su obra más conocida, Valor, agravio y mujer, con una, es de 2 años después la obra, con una imitación perfecta de una mujer que viene a recuperar el honor vestida de hombre. Esa es la idea con la que yo quiero concluir antes de pasar al turno de preguntas. Cuando vuelvan a leer Siglo de Oro, cuando vuelvan a ver Siglo de Oro, cuando piensen, cuando lean unos versos, traten de salirse del marco conceptual estrecho que nos han creado de ideología, de esa transmisión de una propaganda monárquica, que es eso, pero son otras muchas cosas, de esos valores del honor y de ciertas cosas que no son solo los que existían, de ese canon de hombres blancos, castellanos, heterosexuales y curas, que escribieron a las 1000 maravillas, pero que no eran los únicos. Ni los únicos que escribían, ni los que mejor que escribían, ni los que triunfaban únicamente en los teatros de su época, ni los que imponían su único criterio estético. El Siglo de Oro es una realidad como una hidra de 1000 cabezas a la que es muy difícil comprender, y la única manera en la que llegaremos a comprenderla será con una visión poliédrica en la que muchos agentes distintos, desde sensibilidades distintas, se puedan acercar al Siglo de Oro y puedan darnos luz de una realidad que todavía vamos acercándonos a ese magma de tantas obras poco a poco, y que iremos conociendo más desde esta mirada no preconcebida, no prejuiciosa y no limitante de lo que fue en su época el Siglo de Oro. Muchas gracias, y si hay preguntas, este es el...
Falkenberg, algunos de los que están aquí me conocen, y yo tengo de hecho varias preguntas. Magnífico. La primera de ellas se refiere precisamente a Ana Caro de Mayén, pero antes que nada quería decir que muchísimas gracias por esta conferencia. Y voy a decir por qué. Porque exactamente la visión que tú has expuesto al principio es la visión que yo tengo del siglo de oro. No lo haré igual de bien que tú, lo siento, pero es exactamente como yo lo veo y siempre me he rebelado, entre comillas, ante lo impuesto, vamos a decir, o cómo hay que hacer las cosas. ¿Por qué hay que hacerlo así? Pues no. Cada uno lo hace a su manera, como puede. Ana Caro de Mayén, Valor Agravio y Mujer, Sí. era una obra, algunos de los que están aquí saben que yo pensaba hacerla, y no la hice por una razón, porque yo había hecho Don Gil de las Calzas Verdes. Entonces dije, van a volver a ver lo mismo. Claro. Digo, espérate, esto no. Claro. Entonces dije yo, no, cambio. ¿Cuál de las dos, igual que has hecho el paralelismo con Sor Juana y Calderón, cuál de las dos dirías que es la mejor versión de la historia, por decir? Yo creo que hay cosas formales en las que sin duda Ana Caro se sale del canon de una manera muy positiva. Por ejemplo, en los diálogos paralelos, en las escenas simultáneas. Es una dramaturgia más valiente, creo, más heterodoxa. Y en ese sentido a mí me atrae más. No puedo decir que es mejor o no, porque yo no estoy aquí para emitir juicios de valor sobre lo mejor o lo peor, pero sí es menos convencional y es menos previsible. De hecho, mira, ya que estamos en el Cervantes, es bonito hablar de ello. El Cervantes tiene un proyecto muy bonito que es el Club de Lectura Virtual, que son autores que leen sus obras con el público y el público las comenta con los propios dramaturgos. Claro, del siglo de oro no hay dramaturgo vivo y lo más cercano que encontraron a dramaturgo vivo fue a mí y me pidieron que yo hiciera un club de lectura representando alguna obra del siglo de oro. Y la condición que puse fue que fuera una obra de una autora. Y elegimos Valor, Agravio y Mujer. Pero para que veamos el rezago, igual que El perro del hortelano no está traducido al portugués y hay traducidos los Shakespeares 1000 veces, y que eso dificulta, yo que dirijo Siglo de Oro en el mundo entero, encuentro la dificultad de encontrar traducciones. Yo me paso días por el mundo, acabo de venir de Hungría, en las librerías de viejo comprando traducciones de los años 50, 60, 70 de teatro español para regalársela a los directores de los teatros nacionales para que sepan que eso existe, porque no lo saben. Tienen pilas de libros de Shakespeare y no saben que existe Calderón. Entonces hago un trabajo ahí absolutamente propagandístico para que lo conozcan, pero no existía una edición crítica de Ana Caro. De hecho, el Club de Lectura nos hizo entender que los pobres lectores lo pasaron muy mal y que yo tuve que dedicar muchas horas a desbrozar metáforas y cosas, porque muchas eran ilegibles porque estaba mal la edición. Estaba mal la puntuación, estaban mal muchas cosas escritas, y de hecho comenzamos una colección de textos extraños, de textos heterodoxos entre el Festival de Almagro y el Cervantes, y el primer libro que publicamos fue una edición crítica de Valor, Agravio y Mujer. ¿Cuántas ediciones críticas y cuánto trabajo científico hay sobre Don Gil? Digo porque, claro, estamos muy atrás para ponernos al día porque parte de del propio conocimiento de los textos, de las propias ediciones críticas, del trabajo filológico. Son muchas capas de rezago en los repertorios heterodoxos y nos cuesta mucho. Verlo en el escenario es una parte, pero hacer las ediciones críticas es otra parte, que se lea en las escuelas es otra parte. Entre todos tenemos que recompensar más allá de que sea mejor o peor, pero tenemos que reivindicar a una autora que tiene una visión original de esa misma historia, que lo cuenta de una manera valiente, moderna, diferente, y que injustamente ha sido silenciada durante siglos, y que merece hoy en día compensar una cierta sobrerepresentación, porque si no seguiremos en ese rezago, de manera que yo haría Valor, Agravio y Mujer antes que Don Gil, por ese sentido, digamos, de compensación. Sí, con perdón, porque voy a hacer mis siguientes dos preguntas. Yo siempre que oigo este poema de Santa Teresa, yo siempre pienso que es un amor laico. A mí no me sale el amor místico. Yo no sé si es así, quizás es una provocación, pero a mí es como me suena siempre. Y también quiero decir, respecto a las traducciones,
Eso es uno de los grandes retos porque nosotros hacemos obras con subtítulos. Y de hecho, el villano en su rincón que vamos a hacer en abril, le estamos metiendo inteligencia artificial y 3 traductores, 2 intérpretes y una traductora, para que realmente vigilen que esto va bien. No será una traducción en versos, será una traducción en inglés moderno. ¿Por qué? Porque uno de los grandes retos que hay es que la gente entienda. La gente que va al teatro. Porque tú lo puedes decir en español, queda muy bien, pero aquí estamos en una ciudad donde hay gente que habla español a diversos niveles. Entonces, eso es por lo que lo estamos haciendo. Y uno de los grandes retos que yo encontré era, ¿qué obra? El perro de Notre Dame hay 20.000. Ni siquiera hay las tantas, que tú quieras. pero ni siquiera Pero tantas. son 4 Sí. obras, y siempre las mismas. Te sales un poco del carro y no hay nada. Es yermo todo. Entonces yo pediría, por favor, a Cervantes que haga una pequeña labor en ese sentido. Se está haciendo la traducción y yo sé que las propias bibliotecas de los centros están intentando recopilar lo que hay, pero llevamos un rezago, la propia existencia del Cervantes frente al British Council o al Instituto Francés, pues es un siglo de diferencia prácticamente, y la labor, y a todo eso además hay que, no solo vamos más tarde, sino que vamos más tímidamente porque tenemos muchos complejos que otros países no tienen en cuanto a su difusión del modelo cultural. Por eso yo siempre intento empezar mis conferencias hablando de una cierta autoestima nacional, no basada, y eso siempre lo intenté explicar muy claramente cuando estaba en Almagro, no basada en un supremacismo intelectual, sino en una responsabilidad. Nadie entendería que el lince ibérico se extinguiera y que nosotros invirtiéramos dinero público en cuidar el pastor alemán, que es una especie que va a seguir existiendo, la cuidemos o no. Nadie entendería que nos dedicáramos a rehabilitar Notre Dame de París mientras se cae el acueducto de Segovia. Y se da una paradoja que es muy hispánica. Nosotros le estamos pidiendo, esto introduzco un tema que mañana expondremos en lo de la zarzuela y así hago promoción de la charla de mañana, estamos pidiendo a la UNESCO que declare la zarzuela como patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí, claro, pero por cada euro que invertimos en España en hacer zarzuela, invertimos 10 euros en hacer ópera. Tannhäuser y La Traviata, Jesús y yo nos conocimos hace 25 años haciendo Verdis y Donizettis, y yo hago ese repertorio por el mundo entero, ahora hago Otello en unos meses y me encanta. Me he criado ahí y estudié en la Scala y me gusta mucho el repertorio italiano, pero Don Carlo y Tannhäuser se va a seguir haciendo en el mundo, lo hagamos nosotros sí o no. Pero Don Gil de Alcalá o Katiuska o... Mira, acaban de llamarme para hacer La Isla de las Perlas de Sorozábal, que es una partitura formidable que nadie ha escuchado nunca, porque se tocó en los años 40 y no se ha vuelto a tocar, de un músico que representa todo, que ideológicamente fue vanguardista, que dirigía la Banda Sinfónica de Madrid en la Guerra Civil y llevaba la banda al puente de los franceses a alentar a las tropas republicanas. Digo esto para los que piensan que la zarzuela es derechista y franquista y esas estupideces. O sea, alguien que no tiene ningún sesgo para no ser apoyado y defendido, y no lo estamos haciendo. Entonces tenemos, por eso hablo de este empoderamiento. Y en cuanto a lo de Santa Teresa, esa es la teoría de Octavio Paz sobre Sor Juana. La tesis doctoral de Octavio Paz, que luego se publicó y que tiene como título Las trampas de la fe, lo que defiende es que lo de Cristo le interesaba muy poquito a Sor Juana, y que lo que Sor Juana no quería era casarse y depender de un marido, y que el único espacio en el que una mujer podía ser libre en el conocimiento era un convento. Y además, Sor Juana y Santa Teresa tienen muchas similitudes, porque yo creo que conscientemente la idea de que es la peor de todas, que se hace tanto en Sor Juana, es una imitación de un concepto teresiano de que ella es la peor y la más pecadora, en esta cosa un poco ególatra que tenía Santa Teresa. Pero en los dos casos hay esta idea de disidencia. En los dos casos las dos entran a un convento que es demasiado dura la regla y se salen porque ven que ahí les van a poner a rezar de la mañana a la noche y que no van a poder escribir, y las dos se salen de un convento y buscan en el mercado un convento en el que puedan estar tranquilas leyendo y escribiendo, y las dos lo encuentran, y cuando no es suficiente se lo inventan, en el caso de Santa Teresa, pero inventan espacios de conocimiento libres. Yo no me atrevo a decir que no haya un tema religioso, y de hecho, en mi opinión, es tan reduccionista decir que todo es un tema religioso como decir que no hay
una verdad religiosa en ninguna de las dos. Yo creo que hay las dos cosas. Lo que creo es que no es un fervor irracional religioso. Yo creo que son grandes humanistas que en el contexto y en el caldo de cultivo de la época tienen unas creencias religiosas lógicas, con las que disienten y con las que son disidentes, pero que no se puede leer todo como se ha leído durante mucho tiempo, que es el fanatismo religioso, porque si lo lees desde ahí, son dos locas energúmenas y pierden toda la lucidez que como intelectuales tienen ambas y que muchas veces, una vez más, cuando lo hacemos con un hombre somos mucho más cuidadosos en el análisis y vemos muchos más colores, y cuando lo hacemos con una mujer muy pronto le ponemos una etiqueta reduccionista y acusatoria. Creo que todos tenemos que hacer examen de conciencia sobre esto que les decía antes, de Semiramis y Segismundo. Yo cuando monté Hija del Aire 2 veces, una en la Compañía Nacional de Teatro en México y otra en Polonia, en Opole, en el teatro de Grotowski, y las 2 veces me empeñé en eso. O sea, tú analizas los personajes y los que pueden gobernar ese país son un violador que intenta violarla a ella y a otras mujeres, un asesino y un hijo incapaz que no es capaz de hacer un discurso ni de pensar y que tiene un problema mental grave de desequilibrio. Resulta que hay una mujer que ve ese panorama y que dice, no, aquí voy a gobernar yo porque soy la única que tiene 2 dedos de frente y la única que voy a salvar ese país. Cuando hace eso, se convierte en una perra del mal, ambiciosa. Nadie piensa que es una mujer responsable que está tomando la posición que le corresponde para salvar a su país de los enemigos que están al acecho del poder. Con un hombre es completamente distinta la lectura moral. Y hay ciertos mecanismos aprendidos que también tenemos que aprender a releerlos todos y que desde los escenarios tenemos una responsabilidad. Yo estoy diciendo que el Siglo de Oro es un teatro escrito para ser hecho y no para ser leído. Todos lo hemos leído con mucho aburrimiento y muy mal en el cole, y eso también nos ha hecho, eso también es algo de modelo que nos tendríamos que plantear. ¿Cómo aprenden los anglosajones a leer Shakespeare desde niños y a escenificarlo y a divertirse con 5 años haciendo Romeo y Julieta? Y cómo nosotros nos tragamos el tostón que nos tragamos con 12 años y que ya no te recuperas nunca más en tu vida. Hay algo sobre el modelo lúdico de conocimiento y sobre... Por eso un veinteañero anglosajón se plantea como plan ir a ver un Shakespeare con sus amigotes y pasárselo bien, y un veinteañero español no se plantea ir a ver El castigo sin venganza como plan del fin de semana. Algo tendremos que hacer entre todos para reflexionar sobre el error que hemos hecho en el modelo, porque el modelo educativo es erróneo y cuando uno llega ya a la edad adulta es demasiado tarde para colocar eso. El Quijote, el propio Quijote, ¿no? O sea, ¿dónde está el Quijote colocado y cómo se transmite de una manera para que un libro tan divertido tenga tanta fobia social, ¿no? Y haya tanta gente que lo considera el mayor ladrillo del mundo, porque no lo han leído, no lo conocen, y lo poco que han conocido lo han conocido de una manera errónea. ¿Más preguntas? Bueno, yo les agradezco mucho porque han sido un público muy agradecido, muy empático. Uno cuando está aquí a veces ve a la gente que dice, no sé para qué han venido, si luego están con el móvil o que están en la otra cosa, y a veces uno no entiende por qué va la gente a las conferencias y luego no quiere estar atento. Y ustedes han sido un público muy cordial, muy atento, muy empático, y se lo agradezco mucho. Sé que a muchos les veremos estos días para hablar de Zarzuela y de Siglo de Oro, y para despedirme quiero agradecer una vez más, porque creo que esta es una de las misiones nobles de las muchas, evidentemente además de la enseñanza de la lengua y de la difusión de nuestra cultura, pero en generar espacios de reflexión sobre lo que fue, es y puede ser. Y yo considero que el teatro esencialmente es un instrumento comunitario, como lo fue en el Siglo de Oro, de una sociedad para reflexionar sobre lo que quiere y también sobre lo que no quiere ser. Así que gracias al Instituto Cervantes, gracias a todos por su presencia.